¿cómo están? Es un placer encontrarnos otra vez en este que es el grupo de RCE de la Cámara Argentino-Canadiense. En esta oportunidad también esta actividad la estamos haciendo en conjunto con la Embajada de Canadá y la Cámara de Comercio Argentino-Holandesa. Yo soy Natalia Hopkins. Em, el tema de hoy, empresas y derechos humanos, cómo incorporar un enfoque de infancia en el proceso de debida diligencia. Nos acompaña UNICEF. En la actualidad, 3 de cada 5 empresas en América Latina no incorpora aún una perspectiva de niñez y adolescencia a la hora de identificar, prevenir, mitigar o responder al impacto de sus operaciones en temas de derechos humanos. El sector corporativo está más sensibilizado sobre qué medidas tomar para fortalecer o cambiar eh, perdón, prácticas en favor del bienestar de niños, niñas y adolescentes y sus familias, particularmente en temas relacionados con políticas amigables en el entorno laboral. Sin embargo, el reconocimiento de la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos de la niñez y adolescencia aún no es sistemático en la región. ¿Por qué es importante el compromiso de las empresas? Es para comprender a los menores como sujetos de derechos e incorporarlos dentro de las políticas corporativas. Es el primer paso necesario para integrarlos y adoptar un modelo de negocios que respete los derechos de estos niños. Hoy vamos a abordar el tema, pero en un formato diferente del que habitualmente tenemos. La idea es hacer un formato taller y para esto vamos a pedirles que por favor interactúen con estas especialistas. Van a tener disponible tanto el chat para preguntas como hacer una pregunta directamente desmuteándose para dirigir la pregunta a Denise Cufré, que va a ser quien va a estar moderando el taller. Buenos días, Denise y Carolina. Les cedo la palabra para comenzar este taller. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias, Natalia, por la presentación, por la introducción. Muchísimas gracias a la Cámara Argentino-Canadiense, a la Cámara Argentino-Holandesa y también a la Embajada de Canadá. Nos entusiasma y nos alegra muchísimo poder compartir este espacio y ver tanta participación y esperamos ver mucha participación e interacción durante la dinámica. Tal cual comentaba Natalia, tanto Denise como yo formamos parte de un área dentro de UNICEF que lleva todo lo que es el relacionamiento con organizaciones del sector privado, cámaras, federaciones. Concretamente, nuestro trabajo se basa en la premisa de que niñas, niños y adolescentes interactúan de forma continua con empresas, como consumidores, como futuros líderes empresariales, como miembros de las familias de los trabajadores, o por el hecho de estar en las comunidades en donde las empresas realizan sus operaciones, ¿sí? Independientemente del tamaño de la actividad de la empresa, de la organización, de la cámara, las empresas impactan de manera positiva o negativa en vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y esto de alguna forma, y en ese sentido, o pensando en ese sentido, hace que sea preciso, que sea material, que la perspectiva basada en derechos sea explícita en el accionar de las empresas. Es un poco lo que nos va a convocar o lo que vamos a ir abordando a lo largo de la actividad, ¿no? Cómo se puede integrar un modelo de negocios que respete derechos de niñas, niños y adolescentes. UNICEF y en concreto el área del que formamos parte con Denise tiene distintas estrategias para trabajar con el sector privado, desarrolla, digamos, distintas estrategias justamente para potenciar impactos positivos, mitigar impactos negativos a través de sensibilización, para la promoción y protección de derechos, ¿sí? Hoy no quiero spoilear demasiado o adelantarme demasiado, le voy a dar paso a Denise. Denise, como adelantaba Natalia, un poco lo ratifico yo, es parte del equipo, es especialista en la temática. Lo que sí les voy a pedir es que más allá de las instancias en las que Den pueda estar exponiendo o compartiendo, nada, tengan una participación activa porque eso va a hacer que esto genere un insumo más rico para todos y todas. Va a estar abierto el chat, va a estar abierto el micrófono y vamos a ir generando nada, distintas instancias en donde podamos intercambiar. No quiero demorar mucho más porque tenemos un montón para trabajar, así que Den, te dejo para que comiences el espacio y comencemos con la actividad. Muchísimas gracias.
Gracias, Caro, gracias a las cámaras y a la Embajada de Canadá por organizar este taller, porque es un encuentro participativo y realmente vamos a estar eh, colaborando en conjunto para resolver algunos casos y empezar a profundizar en la agenda de empresas y derechos humanos con enfoque de infancia, pero desde la mirada de la debida diligencia, un proceso sobre el que se habla mucho pero que todavía falta que mejoremos las prácticas, que las aceitemos y falta mayor conocimiento y por eso también desde UNICEF, respondiendo a un pedido del sector privado que se dio durante las 8 mesas que se realizaron durante el año pasado, que dieron luego como resultado la publicación Empresas por la Infancia y la Adolescencia 2025. No solamente se debatieron temas específicos dentro de la Agenda de Empresas y Derechos Humanos, sino que también se recogieron eh, insumos y comentarios por parte del sector privado sobre cuál era el rol también que podíamos desde UNICEF llevar adelante y una de esas cuestiones tenía que ver con sistematizar y simplificar a los instrumentos que están dando vueltas sobre el marco de la conducta empresarial responsable vinculada con los derechos humanos. Y lo primero que, para empezar ya con algo bien práctico, lo primero que quiero hacer es preguntarles a ustedes, cuando hablamos de empresas y derechos humanos, ¿de qué creen que estamos hablando? Si conocen algo sobre el marco o qué piensan que implica este marco y para entrar tenemos dos formas. Pueden desde cualquier dispositivo utilizar esta dirección menti.com y poner el código 5633949, escanear, si no, y con su celular. Y aquí vamos a ir viendo cuando van ingresando, vamos a formar una nube de palabras para ver de qué hablamos cuando hablamos de empresas y derechos humanos. Yo también les puedo dejar esto en el chat para que accedan directamente desde el link, ahí ya lo tienen. Eh, y aquí la idea, ya tenemos 6 personas en el chat, desaparecen 3 bloques donde ustedes pueden poner, no hace falta que sea una sola palabra, puede ser una frase, y las envían. ¿De qué hablamos cuando hablamos de empresas y derechos humanos? ¿Qué palabras les surgen como principales? ¿De qué experiencias recuerdan? ¿De qué elementos si ya están más familiarizados con el marco, que son los que les parecen más significativos? Y aquí ya tenemos cuidado de las personas, debida diligencia, responsabilidad, si lo quieren ir enfocando también un poco en niños, niñas y adolescentes, lo podemos ir haciendo. Transparencia, sostenibilidad. En el centro ya nos está quedando responsabilidad y aquí vemos también cómo algunas de las cosas que podemos ir destacando tienen que ver con cuidado de las personas. Cuando estemos hablando durante este taller sobre debida diligencia en derechos humanos y específicamente en derechos de niñas, niñas y adolescentes, vamos a estar hablando de la gestión de los riesgos, de potenciales o reales impactos negativos, vamos a hacer foco en los negativos, y tiene que ver con poner en el centro a las personas. No van a ser los riesgos enfocados en el negocio. Y esa va a ser la primera gran consideración para tener presente durante el día de hoy. Cadena de valor, importantísimo también, bueno, derechos humanos, ambiente, y hoy ya estamos hablando de debida diligencia, no solamente en derechos humanos, sino en ambiente, y lo vamos a estar comentando, como las iniciativas con las que quizás estén familiarizadas a nivel europeo empiezan también a considerar ambos espacios. Tenemos transparencia y vamos a estar discutiendo, ¿no? Cómo esta proliferación de instrumentos en realidad no implican una dispersión realmente, sino que están articulados, que dialogan entre sí, y por ejemplo los temas de anticorrupción, transparencia, iniciativas nacionales como el RITE, el Registro de Integridad y Transparencia, tienen que ver también con estas cuestiones y cómo no están realmente alejados, sino que llevando adelante prácticas entre unos y otros podemos realmente abordar temáticas en general. Eh, Grupos de interés, bueno, los chicos y las chicas van a ser nuestro principal grupo de interés hoy, que no significa que vayan a ser el único. Los grupos en situación de vulnerabilidad en general hay que tenerlos en cuenta cuando llevemos adelante un proceso de este tipo, un proceso que tiene que ver con el análisis y la identificación de los impactos a lo largo de nuestra cadena de valor, teniendo en consideración nuestras actividades y operaciones en general.
Y voy a destacar también compromiso, responsabilidad, porque vamos a estar pensando bajo tres ejes, tres pilares de los principios rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, que tienen que ver con el deber del Estado de proteger, que se mantiene. Cuando hablamos de derechos humanos, el principal deber es de los estados de proteger. Y hoy vamos a estar haciendo foco en la responsabilidad de las empresas de respetar el segundo pilar. Hay un tercer pilar conjunto y vamos a pensar la debida diligencia incluyéndolo, que es el de reparar. Es tanto para el Estado como para las empresas. En casos de que ocurra una vulneración, vamos a estar pensando en la reparación también. Entonces, vamos a dejar aquí un momento este Menti. Les agradezco muchísimo la participación y vamos a ver entonces ya directamente aquí nuestra, vamos a comenzar con nuestra parte teórica, porque la primera parte en la agenda con la que vamos a estar trabajando tiene que ver con el caso de negocio, el business case, porque es un buen negocio respetar los derechos humanos. Vamos a compartir algunos estudios, vamos a compartir un poco la situación en Argentina referente o referida a la conducta empresarial responsable vinculada a los derechos humanos. Vamos a hacer foco luego en los instrumentos de empresas y derechos humanos relacionados con temas de infancia, para empezar a adoptar un enfoque específico de niñez y adolescencia. Y eso va a ser un primer bloque de unos 20 minutos como mucho. Todo el resto del taller va a ser a partir de un ejercicio práctico donde vamos a dar los primeros pasos dentro de un proceso de debida diligencia a partir de un caso hipotético. Y finalmente les vamos a pedir su feedback sobre esto, porque estamos desarrollando una orientación que tiene que ver precisamente con esto, con el pedido que nos hicieron para simplificar y sistematizar los instrumentos que hay sobre estos temas. Y el primero, el business case. El business case, que tiene que ver con cuatro elementos en principio, pero que se pueden ir agregando más en función también del tamaño y de la actividad que desarrolla la empresa. La primera tiene que ver con la reducción de costos, y aquí quizás estamos hablando de una gestión de riesgos tradicional. Evitar costos por juicios, por judicialización en general de los impactos negativos en derechos. Esa reducción de costos igualmente puede estar asociada y es transversal a los otros temas que vamos a estar considerando, que tienen que ver, por ejemplo, con la reputación. Y aquí tenemos un primer estudio del Worldwide Independent Network of Market Research sobre responsabilidad social corporativa del 2022, en el que participaron, se entrevistó a diferentes personas, participaron encuestadas argentinas, donde se les preguntó sobre la percepción de las acciones de responsabilidad social corporativa, y eh, el 41% de las personas encuestadas indicaron que la mayoría de las compañías no se toman en serio, sino que aparentan con sus acciones de RC. Y nosotros sabemos que cada día es más importante para el sector privado contar con acciones de sostenibilidad, con áreas de sostenibilidad, con proyectos, y ahí vemos también una ventana de oportunidad para que desde el público argentino se tome en consideración a estas acciones. El 34% también indicó que a la mayoría de las empresas no le interesan las acciones de sostenibilidad, sino que solo se enfocan en el negocio. Y es muy probable que desde las áreas en las que nos estén acompañando esto sea o impactante o al menos desmotivador. Y la realidad es que por eso mismo estamos trabajando en todo este tipo de cuestiones, porque a la vez tenemos otros estudios locales, como el de Mercado Libre del 2022, que analizó las compras durante el segundo año de la pandemia de de los productos etiquetados como sostenibles, y se determinó que hubo un crecimiento de estas compras de un casi 20%. Un crecimiento que aparte duplicaba el del año anterior, con una edad heterogénea de compradores, porque siempre pensamos que las plataformas virtuales están más dirigidas a gente joven, y no es así. Y seguido
esa conversación de Mercado Libre con sus compradores, se consultó a algunos de ellos y el 94% consideró que el principal tema de preocupación que tenían en cuestiones de sostenibilidad tenía que ver con la situación ambiental. Algo que se reproduce también con un estudio de UNICEF Argentina que se llama YouReport. YouReport es una herramienta que tenemos para consultar a chicos y a chicas de todo el país a través de WhatsApp, donde se les preguntó cuáles eran los temas que más les interesaban que las empresas aborden, y el primero era la situación ambiental y el segundo tenía que ver con temas de conciliación laboral y temas de género. Este estudio de Mercado Libre se los podemos pasar también. Sobre fuerza de trabajo ya quizás no tenemos estudios locales, sí sabemos que hay índices que trabajan sobre el ánimo dentro del ambiente laboral y las ganas de trabajar de las personas y la retención de talentos dentro de diferentes compañías, pero les quiero compartir un estudio de Bangladesh. Que se realizó con la OIT a través del seguimiento de políticas para el respeto de normas fundamentales del trabajo, normativa salarial, contrato, salud y seguridad laboral, el respeto del horario laboral, que sabemos que todo ese tipo de cuestiones impactan luego en los chicos y en las chicas, que son parte de esas familias, donde se mejoraron las condiciones laborales y la rentabilidad de las fábricas creció. No solamente en Bangladesh, en Vietnam también. Estos, estos estudios tienen que ver con cómo llevar adelante un comportamiento responsable que implica no solamente el cumplimiento normativo, sino a veces ir más allá, porque los pisos legales de los países a veces están por debajo de los estándares internacionales, es también un buen negocio para las empresas. Y voy a finalizar con el de licencia social, porque también tiene que ver con cierto tipo de sectores. Y sabemos que muchas veces cuando una comunidad se opone al desarrollo de una actividad, hay costos asociados para la empresa que son muy fuertes. Y contar con una licencia social para operar, es decir, que la comunidad esté de acuerdo con que se desarrollen esas actividades, realmente tiene una incidencia muy importante en el negocio. Por eso decimos que la conducta empresarial responsable genera un valor agregado a las empresas, y lo podemos ver también con cuestiones que tienen que ver con cuidado, bueno, y ahí contamos siempre, Caro, siempre, nunca me acuerdo, Caro, ¿es acá ganan todos o acá ganamos todos? Me lo dijiste ayer. Acá ganan Eh, todos. Es si un querés informe, contar un poco cómo es. sí, acá ganan todos es un informe, una sistematización de casos de empresas, organizaciones que incorporaron espacios de cuidado infantil previos a la reglamentación 179. Seguramente les resuena, que es una reglamentación que dice que empresas con más de 100 trabajadores, desde marzo de este año, están obligadas a tener un espacio de cuidado infantil o bien hacer una transferencia económica. Desde UNICEF habíamos iniciado esta sistematización de casos el año pasado justamente para ver las distintas estrategias y formatos que tenían las empresas para poder implementar espacios de cuidado y cómo eso generaba, digamos, no solo un beneficio para los trabajadores, un derecho para chicos y chicas a ser cuidados, sino también cómo generaba un impacto positivo en el entorno que operaban, ¿no? Cómo aliviaba tensiones en términos de infraestructura. Eso, por ejemplo, bueno, está asociado con un poco con todo lo que venía contando Den, porque genera una licencia social, genera una mayor productividad, si se quiere, al interior de las empresas. Obviamente, chicos y chicas son debidamente cuidados. Y también lo que permitía o lo que evidencia, parte de nuestro propósito era mostrar la innovación que hay, ¿no? A partir de una reglamentación o a partir de una necesidad concreta, cuáles son los distintos mecanismos y formas para llevarlo adelante, involucrando distintos grupos de interés. Pues son 5 casos y en los 5 la diversidad es absoluta, digamos, de cómo se puede llevar adelante. Eso también, si quieren, después lo sumo a la lista de estudios que estamos referenciando para compartirlo. Gracias, Caro. Y sobre los instrumentos, y decíamos, bueno, ahí no es dispersión en sí, sino que tenemos como diferentes dimensiones que se van abordando, y este es el paraguas de lo que vamos a llamar marco de empresas y derechos humanos
ya como conducta empresarial responsable vinculada a los derechos humanos. Los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos del 2011 refieren a o dialogan con estos dos instrumentos que tienen que ver con la dimensión laboral, la declaración tripartita de la OIT y las líneas directrices de la OCDE, que tuvieron su actualización reciente este año y que se lanzó en el foro la semana pasada sobre empresas y derechos humanos en español. Estos instrumentos son de la década del 70, por eso siempre decimos, no es una agenda nueva, es una agenda novedosa en todo caso. Y las sucesivas actualizaciones fueron mencionando los principios rectores. En las líneas directrices se incluyó un capítulo sobre derechos humanos, las líneas directrices tienen una guía sobre cómo llevar adelante un proceso de debida diligencia, que es el core de la responsabilidad de respetar del pilar 2 de los principios rectores. Y los derechos del niño y principios empresariales, luego de que salieron los principios rectores, lo que hicieron fue a lo largo de 10 principios bajar ese contenido para pensar cómo vamos a estar hablando sobre empresas y derechos humanos específicamente referida a niños, niñas y adolescentes. Entonces, nos vamos a mantener en ese sentido, y como dicen los principios rectores, en la necesidad de que las empresas tengan una política de compromiso que se integre a lo largo de sus sistemas de gestión, y por eso integración de los derechos del niño es el primer principio, con un proceso de debida diligencia para poder abordar los impactos negativos, detenerlos, prevenirlos, mitigarlos y eventualmente reparar cualquier daño que se ocasione. Luego los principios empresariales para el enfoque de infancia lo que hacen es pensar en estas tres dimensiones, en el lugar de trabajo, y ahí vamos a pensar en todas las medidas que tengan que ver con la prevención y erradicación del trabajo infantil, la protección del trabajo adolescente, la relación con los padres y las madres como cuidadores de los niños y las niñas, y cómo las medidas que tienen que ver con las condiciones laborales, con los horarios, afectan también a los chicos y a las chicas. Protección y seguridad de la infancia, aquí tenemos que pensar que hay un principio que es, se piensa en la comunidad y en el lugar de trabajo, y a la vez también en el mercado. La seguridad de los chicos y las chicas a través de instalaciones seguras, de productos seguros, de marketing seguro, van a ser centrales y transversales. ¿Cómo dirigimos esa comunicación sobre nuestros productos y servicios? ¿Cómo informamos las actividades que realizamos a los chicos y a las chicas? Y cómo los participamos y las participamos va a ser también considerado por los principios empresariales y derechos del niño. Y luego con algunas cuestiones que tienen que ver con ya el ambiente, el entorno en el que están los chicos y las chicas, con ambiente y tierras, y apoyo a la comunidad y al gobierno, y aquí las acciones de articulación público-privadas también van a estar consideradas. Los instrumentos se los vamos a dejar también. Hoy queremos hacer foco en el proceso de la debida diligencia, vamos a estar profundizando y decíamos, la debida diligencia como un proceso que se pide a las empresas que lleven adelante un proceso con el que están familiarizadas, pero quizás desde otro lugar, la gestión de riesgos habituales con sus matrices de riesgo y la evaluación de riesgos para el negocio. La debida diligencia centrada en los chicos y en las chicas va a estar dirigida a analizar el impacto en las personas, no en el negocio. Y esto lo voy a decir durante todo el taller y seguramente en algún momento vamos a pensar el riesgo de todas formas centrado en el negocio. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados y acostumbradas a ello. Es basado en el riesgo. ¿Por qué? Porque la debida diligencia lo que busca en principio es prevenir que se generen los impactos negativos. Vamos a estar hablando de un proceso para evaluar, identificar riesgos potenciales o reales de nuestros productos, nuestras actividades, nuestras relaciones comerciales, es decir, más allá de la cadena, del nivel 1 de la cadena de suministro, para prevenir, detener o mitigarlos y eventualmente repararlos, ¿sí? De vuelta, siempre pensando en los chicos y en las chicas. Les quiero comentar eh, muy brevemente, porque el eje de hoy es el ejercicio, que hay una tendencia, y acá esto es lo importante, siempre reconocer la autoría de las cuestiones. Este es un gráfico elaborado por la OCDE,
por Germán Salama, con quien quizás estén familiarizados y familiarizadas. Trabaja en el proyecto CERAL de Conducta Empresarial Responsable para América Latina y el Caribe. Argentina es uno de esos países donde se está implementando este proyecto. Lo que vemos es una tendencia a la regulación de la debida diligencia, a la exigencia de la debida diligencia en el mundo, que arranca con algunas leyes sectoriales o regionales, como por ejemplo la ley contra el soborno en Reino Unido, que aumenta progresivamente, la directiva de la Unión Europea sobre información no financiera, probablemente están también familiarizados y familiarizadas con ella. Después tenemos también eh, la ley de esclavitud moderna, que es del Reino Unido, empieza a llevarse a la Commonwealth en general y se va también a Australia. Tenemos eh, una ley sobre debida diligencia ya en Alemania, en Francia en el 2017. Tenemos un borrador de directiva de la Comisión Europea sobre debida diligencia en ambiente y en derechos humanos, que está muy pronta a salir, que impulsan las empresas dentro de la Unión Europea mientras esté alineada con los principios rectores. Y tenemos también una directiva sobre productos agropecuarios libres de deforestación, y se empieza cada vez a pedir más en el mundo también certeza jurídica sobre cuáles son las obligaciones que tienen que tener las empresas para llevar adelante estos procesos. Y como estamos en Argentina, esta es una guía, una encuesta que realizó la OCDE el año pasado, de las empresas encuestadas, consultadas, el 61% tenían políticas que incluían aspectos de la conducta empresarial responsable. Y lo decían en el árbol, la nube de palabras. Anticorrupción o transparencia son algunos de esos temas, ambiente, no discriminación, las políticas de género, políticas de derechos humanos. Ahora bien, el análisis de riesgo como parte de un proceso ya lo hace solo el 32%, y de ese 32% bajamos ya a un 16% para preguntar si se analizan riesgos más allá de los proveedores directos, nivel 1 de la cadena de valor. Y sobre la información que brindan las empresas sobre estos procesos, tenemos un 56% que realizan reportes, informes, a través de sus informes de sostenibilidad, en sus páginas web, a través de diferentes elementos, pero el 31% lo publica de manera, lo realiza de forma pública e independiente. Entonces, ahí uno de los pasos de la debida diligencia también nos quedan un poco cortos. El estudio que les comentaban al inicio sobre el compromiso, el nivel de compromiso que tiene el sector privado con los derechos de la infancia, este es un estudio local con una muestra representativa por sector y por tamaño del sector privado de la Argentina, y se realizó sobre una clasificación de 10 indicadores que elaboró UNICEF Argentina, estableciendo un compromiso alto que lo tienen el 21% de las empresas, de estas 710 empresas relevadas. eh, Son los que dan entre 6 y 10 indicadores con signo positivo. El compromiso medio, que acá está representado con un 49%, entre 5 y 3 indicadores con signo positivo, y el 30% de compromiso bajo con 2 o menos, variables que fueron consideradas en función de la cantidad de licencias que ofrece la empresa, la cantidad de beneficios que tiene, si brinda oportunidades laborales a jóvenes trabajadores y trabajadoras en situación de vulnerabilidad, si realiza evaluaciones de impacto ambiental o no, si tiene alguna política corporativa de respeto a la infancia en particular, si tiene algún seguimiento de temas de trabajo infantil, digamos. Es un estudio muy completo que se los vamos a estar pasando también. Ese es el foco sobre Argentina, y esto es lo que vamos a estar trabajando hoy. El proceso de la debida diligencia, según la guía de la OCDE, nuestra orientación, la orientación que estamos desarrollando, lo que hace también es unificar los conceptos dentro de los principios rectores y la guía de la OCDE.
En los principios rectores, este primer paso, que es incorporar la conducta empresarial responsable a las políticas y sistemas de gestión, es un elemento, un presupuesto dado en los principios rectores. Las empresas, para respetar los derechos humanos, tienen que tener una política de compromiso de respeto a los derechos humanos. ¿Cuáles? Los internacionalmente reconocidos. ¿De cuáles vamos a estar entonces haciendo foco desde una mirada de infancia? A los reconocidos en la Convención de Derechos del Niño y en cómo se interpretan esos derechos a partir de las observaciones, por ejemplo, del Comité de Derechos del Niño, que lo que hace es el órgano experto que interpreta esos derechos. El segundo paso es el primero para los principios rectores, pero nosotros se los ponemos uno al lado del otro y lo vamos a estar viendo en las plantillas. Entonces, lo primero que hay que hacer es, obviamente, tener un compromiso que puede estar en su código de conducta, en su código de ética, pueden tener políticas aparte específicas sobre este tema. Lo importante es que estén aprobadas e impulsadas por la alta dirección de la empresa, que ese compromiso sea un compromiso real y que pueda luego trascender a toda la estructura de la empresa. En el mejor de los casos, con responsables indicados para el seguimiento de esta política, con incentivos, con sanciones incluso para su incumplimiento, con el pedido o la expectativa de que sus proveedores también cumplan con estos valores de la empresa. En los sistemas de gestión, para que, por ejemplo, ese análisis de riesgo que se utiliza, un riesgo financiero, riesgo político, riesgo social, eh, incluya riesgo en derechos humanos o en derechos de la infancia centrado en los chicos y en las chicas. El segundo paso, identificarlos y evaluar los impactos negativos, se hace a través de un proceso de priorización, donde la gravedad y la potencialidad de que ocurran estos riesgos se tiene en cuenta, pero que en derechos humanos la potencialidad de que ocurran, si el riesgo, el alcance y la gravedad es alta, no implica desestimarlo ni aceptar que ese riesgo puede suceder, sino tener de todas formas acciones para mitigarlo. Y esta es una diferencia, la segunda diferencia grande con los procesos de debida diligencia generales. Una vez que tenemos identificados y priorizados nuestros riesgos, tomar acciones para detenerlos, prevenirlos o mitigarlos, tener un plan de seguimiento para ver si nuestras acciones son efectivas o no, informar al público y a nuestros grupos de interés, en particular a los chicos y las chicas, las medidas que tomamos y eventualmente reparar o colaborar con la reparación de un impacto negativo. Esto lo vamos a estar viendo en detalle, les voy a estar haciendo comentarios sobre estos en 2 segundos, porque voy a estar compartiéndoles en este momento una herramienta interactiva que les dejo en el chat, es Jamboard. Jamboard es un pizarrón colaborativo donde vamos a estar viendo paso a paso. Este es. Bien. Ustedes van a ver, ingresando en el chat, en el link que les dejé en el chat, que aquí van apareciendo animalitos. Estos animalitos implican anonimato. Esto es importante. Todo lo que vayan a escribir ustedes ahora no es identificable. La idea es que podamos aprender en un ambiente cuidado y que cualquier duda que haya sobre esto la puedan resolver a través del chat, en todo caso, si hay alguna duda específica, pero sin que se preocupen por eso. Vamos a estar utilizando esta herramienta en nuestra barra, que es el post-it. Ustedes pueden apretar ahí, le dan guardar y luego lo pueden mover para cualquier lado, cliqueando y arrastrando. Y vamos a estar trabajando, nos vamos a estar moviendo de una filmina. Filmina es un concepto muy viejo, de una slide a otra, y lo pueden hacer a través de esta barra aquí, de un lado a otro. Ahora vamos a comenzar con el paso 2 del proceso de la debida diligencia. Yo voy a ir viendo que vayan trasladándose aquí de una a otra. Entonces recuerden, vamos a estar utilizando las notas adhesivas, les pueden cambiar el color, pueden jugar un poco con eso también. Ahí Y justo te pedían, sí. perdón, te preguntan en el chat si puedes repetir cómo generar el post-it.
Sí, en esta barra a la izquierda se ve mi puntero, ¿no? A la izquierda tenemos una barrita. Hay una Ujú. lapicera, una goma, un puntero y un cuadradito. Es la nota adhesiva. Si no, también dice Control Shift P. A ver. No, no me estaría saliendo eso. No. Bueno. Vamos a hacer solamente entonces la barra. Y si quieren hacer la prueba, así vemos si alguien más lo puede hacer. Me ponen un hola con el post-it. Así vamos viendo si lo tenemos. Ahí está, fantástico. Muy bien. Bueno, tenemos. Hola a todos. Eh, Vamos a trabajar una situación que es bastante. Vamos a utilizar todos casos hipotéticos, lo primero. Y todos los casos hipotéticos los vamos a hacer. Y si lo quieren mover, así vemos también que pueden. Tienen que cliquear. Eso, fantástico. Vamos a estar trabajando sobre casos hipotéticos. Y la idea es siempre pensar en el peor escenario posible. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es tratar de analizar los riesgos inherentes a las actividades y quizás los que van más allá todavía y después vamos a empezar a acotar. O sea, en esta primera parte, este primer paso, vamos a pensar lo peor de lo peor que nos puede suceder en la situación que les voy a plantear. Esta es la pregunta que nosotros les estamos haciendo como disparadora para empezar con el paso de identificación y evaluación de impactos negativos para las empresas. Si les sirve como disparador o no, nos lo van a comentar después de hacer este ejercicio en el espacio de retroalimentación. Cuando evalúan riesgos, identifican los impactos reales y potenciales en derechos humanos específicos de su industria o del lugar en que desarrollan sus operaciones. Y les comento por qué. Eh, Cuando decíamos hay que priorizar, para priorizar también tenemos que conocer cuáles son los riesgos en principio con los que nos podemos encontrar para tratar de luego abordarlos. Y muchas veces no conocemos todos esos riesgos, pero sí existen riesgos que son reconocidos por sector y por lugar geográfico. Entonces, se evalúan riesgos. Muy bien, sí, vamos a evaluar riesgos. La segunda pregunta o la segunda parte de esta pregunta decía, analicen el impacto específico en niños, niñas y adolescentes y sobre qué temas. Ahora, la situación con la que vamos a estar trabajando, podemos trabajar con varias, pero vamos a ir con una que es bastante genérica y que tiene que ver con, me encanta que me vayan respondiendo a las cosas, sí lo hacemos. Ah, y si después nos quieren contar sus experiencias, mejor todavía. Vamos a trabajar con una situación, decía, hipotética. No tiene nada que ver con algo que suceda. Yo no llegué a ver el listado de empresas, así que vamos a ir con la genérica genérica, que tiene que ver con un operario, un operario de su empresa les informa que su proveedor principal estaría teniendo, no lo tiene confirmado, eh, estaría contratando a un chico de 15 años, ¿sí? En campo, si es una finca, digamos, no estamos delimitando industria. Un operario suyo propio le informa que su proveedor principal está contratando a un chico de 15 años. Esa es la situación. Entonces, ahora vamos a empezar a pensar en los impactos que puede llegar a tener que se pueden dar a partir de esta situación, los impactos negativos que se pueden dar en el chico o en la comunidad, pensando en los chicos y en las chicas. De vuelta, no en la empresa, sino en los chicos y en las chicas, ¿sí? Vamos a pensar también cuáles son los derechos afectados. Y ustedes ya pueden ir poniendo, si se les ocurre aquí, situaciones de impacto, qué es lo que quieren ir analizando. Esto no lo podemos borrar, no hay problema, estamos ahí. Eh, los derechos afectados y las acciones que pueden tomar ustedes para conocer el riesgo, para evaluarlo, para ver si el alcance de ese riesgo, para ver la gravedad, para ver la magnitud. Así como lo van poniendo, si quieren luego arrastrarlo a la columna que va. Y yo mientras acá les voy a ir dejando situación, un operario indica que su principal proveedor habría contratado a un chico de 15 años.
Muy bien. Y ya tenemos algunas cuestiones. Derecho a la educación, este lo voy a ir pasando por acá, porque estamos hablando ya del derecho involucrado. Y este nos quedó un 2 nada más. Sí, este se los voy a borrar. Bueno, impactos potenciales o reales de interrupción de su educación, accidentes con lesiones o afectación de la salud. Accidentes, o sea, acá tenemos un impacto potencial que tenga accidentes o que se lesione, o afectación de la salud es otro posible situación. Situación pobreza de su familia. Me gusta que salga este tema, lo vamos a abordar ahora. No puede tener tiempo para completar sus estudios, lo vamos a dejar cerca de interrupción a su educación, la afectación a su derecho a la recreación y al tiempo libre. Esto es buenísimo porque estamos pensando en el impacto es la afectación. Y del otro lado, como correlato, tenemos el derecho a la recreación, al ocio y al tiempo libre. Entonces podemos ponerlo, lo vamos a dejar aquí porque efectivamente la situación de impacto es sobre estos derechos, pero los derechos los vamos a dejar del otro lado. Salida del sistema escolar, lo vamos a ir poniendo entonces aquí con escuela. No puede tener tiempo para completar sus estudios. Le dijimos, es trabajo ilegal. Sí, estamos en una situación donde estamos entrando en una ilegalidad directamente, digamos. Está multado, perdón, además de multa, tiene pena de prisión el trabajo infantil. No compliance, me gusta. No compliance, ¿con qué? Si me pueden decir algo más acá. Deserción escolar lo vamos a dejar aquí también. Disfrutar de su infancia, tiempo para juego y compartir con otros niños. Este lo vamos a dejar aquí porque ya es un derecho. Violencia familiar. La posibilidad de la violencia familiar existe también. Y aquí lo que vamos a ver entonces está en una situación de inseguridad. Aquí tenemos diferentes impactos. Pensemos más derechos. Mientras yo voy comentándoles sobre los impactos, sigan con los derechos y con las acciones que podrían tomar para determinar la situación. ¿De qué tipo de alcance estamos hablando? ¿Es general? ¿Es este chico nada más? ¿Es en una zona determinada? ¿Son más chicos y chicas? ¿Estamos pensando en un contexto de pobreza? Ustedes piensen lo más catastrófico y lo vamos abordando. No compliance con regulaciones, tratados y políticas internas de la empresa. Perfecto. Me gusta que haya aparecido esta aclaración. ¿Por qué? Este es un impacto de la empresa. Este es un impacto del negocio. Acá es cuando decíamos, guapa, ese vino grande. Este te lo voy a copiar, perdón, lo voy a copiar y lo voy a eliminar porque nos quedó muy grande. Ahí va. ¿Por qué compliance, el riesgo de no compliance es un impacto en el negocio y no en los chicos y en las chicas? No está centrado en cómo afecta al niño o la niña, está pensado en cómo afecta a la reputación, a los costos asociados a juicios o a las multas, a la falta de cumplimiento de la empresa, ¿sí? Confirmar si este comentario es certero, a ver, y no sé cuál sería este. Si me ubicase sobre cuál, yo te lo confirmo, ningún problema. Impacto en la reputación de la empresa, de vuelta. Este lo vamos a dejar como impacto en la empresa. Nosotros ahora no queremos pensar en el impacto en la empresa, queremos pensar en el impacto en el chico. Los derechos que vamos a estar pensando entonces tienen que ver con a la salud, a la educación, al ocio. Y también tenemos que empezar a pensar en el proyecto de vida. Los chicos están en una fase particular de su vida donde el desarrollo va a implicar también cómo afecta al resto de su proyecto de vida. Entonces, el derecho al desarrollo de los chicos también se ve afectado. Quiero abordar el tema de la situación de vulnerabilidad o de pobreza de la familia y a la naturalización muchas veces del trabajo infantil. Está ayudando a la familia, está colaborando bueno, sí, con su familia o está aprendiendo la cultura de trabajo. Digamos, hay un montón de cosas que los chicos se pierden. Cuando hablamos de trabajo infantil estamos hablando de una afectación ya a su derecho a la educación. Hay un montón de cosas que se pierden los chicos por estar trabajando, que afectan potencialmente a su vida y por eso también
Sí, la neutralización también se da en la escuela, esto es cierto. Este tipo de comentarios, si los quieren dejar en el chat o quieren abrir el micrófono, yo no tengo ningún inconveniente, por favor, bienvenidos y bienvenidas. La idea es que sea taller, así que los pueden hacer directamente. ¿Qué acciones podemos tomar entonces? Se debería establecer un diálogo con el proveedor, entender la situación y actuar pensando también en el niño, no solo en el riesgo del negocio. Bien, ahí ya tenemos un convencido o una convencida sobre el foco en los chicos y en las chicas. Esto es importante, primero porque no sabemos si es cierto. Entonces tenemos que determinar si realmente está sucediendo o no. Hablar con nuestro proveedor, auditarlo. Hablar con, bueno, a ver si surgen algunas cosas más aquí para no decirlo yo. Eh, ¿qué otro tipo de cosas podemos hacer? Acá nos preguntan, en el contexto de contratación de ese adolescente, ¿el proveedor está en situación irregular sabiendo? Sí, si lo sabe, está en situación irregular, pero precisamente, ¿toma medidas nuestro proveedor para saberlo? Estoy Y ahí, pensando casos, sí, claro, estoy pensando casos concretos, ¿no? Por ahí proveedores que son empresas familiares y sí, contratan, no sé, eh, el hijo de un primo que por ahí no tiene el mismo apellido, entonces por ahí el rumor surge, el obrero ve que está un chico de 15 años trabajando, no tiene el mismo apellido que la empresa familiar y piensa, che, están contratando chicos, están haciendo trabajar a chicos y quizás está esto, ¿no? Del vínculo familiar, de que están tratando de que empiece a entender el negocio. Conozco varios casos, por eso te digo, de chicos, no, yo empecé trabajando en la familia de mis padres a los 14 15 años. Entonces, este tipo de cosas por ahí suceden muy, muy seguido. Entonces, en el caso este concreto, estoy pensando que hay primero que corroborar bien la situación en la que este obrero de nuestra empresa se enteró de que había un chico adolescente trabajando en nuestro proveedor, para ver cómo es el contexto. Más allá de que igual el chico tiene 15 años y tendría que estar en la escuela, pero sí, me parece que es importante este tema de validar eh, la información en cada una de las partes. bien, validar la información lo vamos a ir enfocando cada vez más. ¿Cómo la validamos? ¿Cuáles son las acciones que podemos tomar para validar la información? Uno. Segundo, y ahí vamos, Carlos, dame un segundo. Segundo, acá, bueno, esto es algo que podemos hacer, visita in situ, verificar las condiciones de trabajo para ver el nivel de gravedad. Con 15 años, si hay afectación al derecho a la educación, es trabajo infantil, no importa que sea trabajo familiar, el eje central va a ser eso, si está esa afectación al ocio, bueno, obviamente si hay más afectaciones como a la salud, lo que tenemos a partir de los 16 es el trabajo adolescente protegido y ahí le metemos, no hay ningún problema. Pero podemos también verificar la edad. Quizás Ujú. no, el chico o la chica tiene 16 y ya estamos, y no es un trabajo inseguro, sino que todo lo contrario, entonces no hay ningún problema. Carlos. Ahí estoy, gracias Denise. No, quería dos comentarios. Nosotros somos una pyme que, bueno, provee productos para infancia y lo que estamos notando son dos cosas. Por un lado, las grandes empresas multinacionales, locales y extranjeras, ya nos piden a nosotros o ya nos dan un código, una guía de qué podemos contratar, qué podemos fabricar, cómo lo tenemos que hacer. Por más que sea una acción muy, muy simple, el tema de niñez ya lo estamos recibiendo. Todas estas cosas, pues en empresas grandes ya de entrada en la licitación nos dicen, Carlos, si no cumplí con estas seis puntos, ni te presentes. Lo otro que quería contar es un caso particular que tuvimos, teníamos un pico de producción, abrimos la convocatoria para armar juegos y se nos presentó un caso de 17 años, nosotros contratamos siempre adultos, y la verdad que al principio dudamos, tuvimos una reunión con los padres, además de solo la convocatoria, y lo que decidimos es incorporarlo en la empresa, pero con un tutor. Había una persona de la empresa, un chico de 18 años que conocemos hace mucho, que le pedimos que siempre esté muy atento de esta persona, más allá de lo productivo, ¿no? Y con ese esquema fue un mes de trabajo, funcionó bien, pero creo que si no hubiéramos tomado esos recaudos, probablemente hubiera sido una experiencia negativa para ya 17 años,
parece grande, pero era un nene, ¿no? Así que nada, esos dos comentarios. Gracias. Muchísimas gracias por favor, aportes, experiencias, dudas, digamos, es bienvenido porque la idea es precisamente a través de este proceso poder identificar estas cuestiones. Vamos a pasar al siguiente, para pasar al siguiente de vuelta, pueden ir con esta flechita para aquí, mientras yo les cuento que una de las cuestiones que puede realizar una empresa, muchas veces desde los espacios ya de responsabilidad social empresaria se piensa en las acciones o proyectos de inversión social, de acción positiva, de promoción. Y aquí, por ejemplo, están pensando en la reafirmación de contextos culturales que afectan a los derechos de las niñas y los niños, la naturalización en determinados sectores del trabajo infantil. Bueno, si lo pensamos desde evitar el impacto negativo, si lo pensamos desde esta dinámica de analizar desde la debida diligencia las acciones que tenemos, también podemos abordar problemas sistémicos o estructurales de la sociedad. Entonces, ¿cómo no contribuimos a ello a la vez que realizamos acciones positivas? Es importante tenerlo presente. Y puede ser con estas cuestiones. Nosotros en Argentina tenemos 10% del trabajo infantil según la última encuesta, que es prepandemia, se estima que aumentó. Esto es más fuerte en los sectores rurales, pero también como cuestiones sistémicas tenemos el machismo y podemos abordar cuestiones a través del marketing no sexista, digamos, lo podemos pensar en cuestiones sistémicas, ¿no? Vamos a pasar entonces de ese paso, que es el 2 al tercero. Recuerden con la flechita que tenemos aquí arriba en el botón del centro. Venimos al que dice 3 de 7. Y una vez que hicimos el análisis extenso, dijimos, bueno, vamos a tener que priorizar y vamos a tener que delimitar, ¿no? O sea, vamos a abordar los principales riesgos que tengan que ver con la mayor gravedad posible, con que esto iba a incluir el alcance, la escala, supongamos que es una situación que resulta ser, porque nuestras acciones de evaluación nos dieron que es un problema en la región en la que estamos trabajando, o sea, es un riesgo local. Eh, y si quisiéramos pensarlo, por ejemplo, desde el agro, decíamos, es un riesgo aparte sectorial de mi empresa, ¿sí? O de mi cadena de valor. Yo contrato con empresas de agricultura familiar eh, donde puede suceder esto. Bueno, ¿cómo detengo, cómo prevengo o cómo mitigo estos impactos negativos? Entonces, si quieren ir poniendo ya los post-its, ¿qué acciones pueden tomar en la situación descripta? Ya no es la situación de análisis de riesgo, ¿eh? Ahora ya es qué medida voy a tomar específica para abordar esta situación y evitar este impacto negativo. Piensen en cuáles son las áreas involucradas dentro de la empresa que podrían tomar alguna medida de este tipo. Acá generalmente pensamos en todas las áreas, pero digo, ¿qué área en particular puede tomar una medida para evitar esta situación? Y mientras van escribiendo, les dejo la segunda pregunta que queremos chequear con ustedes para ver si les sirve o no como disparador. Entonces, basándose en los resultados de las evaluaciones de riesgo e impacto, que lo hicimos en el paso anterior, ¿ha definido la empresa acciones específicas para incluir el respeto y promoción de los derechos del niño en las funciones y procesos internos relevantes? Utilizando objetivos y logros medibles. ¿Y por qué me río? Porque esta es la parte en la que siempre nos falta un poquitito más. ¿Tenemos indicadores para esto? ¿Estamos realmente mirando la evolución de esta situación? ¿Tenemos asignado a una persona, un responsable, a una responsable el seguimiento de estas acciones? ¿La evaluamos o lo evaluamos en función de ello? ¿Qué acciones pueden tomar entonces? Informar al proveedor cuál es la edad mínima para contratar empleados. Bien, dar una charla a recursos humanos del proveedor. Capacitar. Las acciones de capacitación siempre son relevantes, no van a ser las únicas o no deben ser las únicas, pero es importante también generar algún tipo de acción de influencia con nuestro proveedor. Cuando estamos hablando de cadena de valor es ver también si yo tengo la posibilidad de incidir o no en sus prácticas.
Si yo soy su principal cliente y tengo la posibilidad de incidir, va a ser mucho más fácil. Si yo contribuyo de alguna manera a causar ese impacto, entonces yo tengo que tomar medidas propias también. Trabajar con la concientización en el área, bueno, vamos a dejar como un concepto general entonces capacitación y vamos a ver qué más. No me pongan más cosas de capacitación, ya, ese ya lo hicimos, vamos a seguir con otro. Tener el proceso de servicio, un requerimiento de información tipo declaración jurada. Bien, yo puedo tener una declaración jurada donde le pido que se comprometa con mi código de conducta, mi política de compromiso de respeto a los derechos humanos, que incluye los derechos del niño, niña y adolescente, porque ya lo establecimos, lo aprobó la alta dirección, evalué riesgos y ya estoy en eso. Pero puedo pedirles más también. Puedo pedirles las políticas de contratación, además, aclarar que va a haber auditorías, les puedo pedir que reporten ciertos indicadores, cierta información que a mí me permitan determinar también qué medidas se toman de seguridad para el no ingreso de chicos y chicas en las instalaciones. Puedo auditar in situ, puedo ir al lugar directamente, pedir la nómina del personal de controlar. Verificar que en caso positivo esté dentro de trabajo adolescente protegido, sí. Ahora, Den, cuando nos terminen de contribuir con ideas, si quieren podemos, si querés les podemos contar en 2 minutos el caso de Arándanos, Contales. que está vinculado. Bueno, pero voy a spoilear un poco, pero para... ¿Se acuerdan que hace un rato mencionamos Acá Ganan Todos, que eran espacios de cuidado? Bueno, uno de esos espacios de cuidados está liderado por el Comité Argentino de Arándanos, lo cuento abiertamente porque aparece en la publicación. El Comité Argentino de Arándanos, cuando aborda el instalar espacios de cuidados en Tucumán, en los campos de cosechas de arándanos en Tucumán, se debe a que justamente por un tema de esos, mayoritariamente se exporta el arándano, ¿no? Entonces, para poder exportar tenían que cumplir en un marco de debida diligencia con asegurar que chicos y chicas no entraran a los campos de cosecha. Como encima es un fruto que es muy pequeño y es de sencilla recolección, entre comillas, era bastante proclive a que hubiese trabajo infantil. Y aparte, por algo que decía Natalia hace un rato, las familias que toda la vida se criaron o estuvieron en ese contexto dicen, bueno, no, pero queremos enseñarles el oficio. Si van a trabajar de esto, van a trabajar en los campos. Entonces tiene que ver también con entender lo situacional del contexto, ¿no? Que familias que toda la vida trabajaron en limón y en arándanos, entonces que saben o consideran que sus hijos van a trabajar allí. Y bueno, justamente varios de los mecanismos es de algunas de las cosas que fueron poniendo. Establecer una política, aparte de establecer una política, incluir en los principios de negocio esto como estándares y como requerimientos mandatorios. Algo que alguno de ustedes puso y Den recuperó recién, que tenía que ver con auditorías en territorio, ¿no? El tener controles, el tener un sistema digitalizado que me permite entender qué nómina ingresa la edad, cruzar la edad, hacer como controles cruzados, un sistema que lo acompañe y las auditorías. Entonces, de alguna forma, con todo ese conjunto y un enfoque de mejora continua, no solo genero los datos, genero la política, genero los requerimientos, genero los datos y además establezco mecanismos de control y se complementan con una serie de sensibilizaciones y capacitaciones. ¿Por qué no? ¿No? Y también en esto de las áreas o más allá de las áreas, involucro a otros grupos de interés, la comunidad, el sistema educativo de la provincia, ¿no? Hablo de cuál es el impacto positivo también de que chicos y chicas estén en la escuela, que es donde tienen que estar, y no en el campo. Ese también lo van a encontrar como ABC Arándanos en el estudio que les compartimos. Claro, y te aprovecho para que Sí. comentes un poco también, porque acá nos están diciendo programa de becas y mentorías a adolescentes que no trabajan para salir que no tengan que salir a trabajar para ayudar a su familia. Si querés contar un poco sobre oportunidades Sobre únicas. oportunidades únicas. Bueno, Oportunidades Únicas es una iniciativa que tenemos desde UNICEF que justamente lo que busca es desarrollar habilidades para la vida adulta en chicos y chicas, ¿no? Que mientras están en el periodo de secundario, acompañarlos para desarrollar esas habilidades que pueden ser desde habilidades técnicas duras, habilidades transferibles, habilidades más blandas que van a necesitar para poder incorporar al mundo de la vida adulta, pero es no hablar de empleo directamente, sino hablar de temas de desarrollos de habilidades. Y justamente en eso estamos trabajando, por ejemplo,
en nuestra estrategia, ¿se acuerdan que al principio con DEN les dijimos, trabajamos con las empresas y en las empresas, son distintas modalidades de trabajo? Es, bueno, ¿qué hacen las empresas? Hay muchísimas empresas que están trabajando en el desarrollo de capacitación y de habilidades sin ningún tipo de contraprestación. Bueno, trabajar articuladamente con cámaras y empresas en decir, bueno, ¿qué oferta hay que tenga una perspectiva de adolescencia? ¿Por qué perspectiva de adolescencia? La oferta que hay en educación recupera intereses, deseos, expectativas que tienen chicos y chicas como para que tenga esa mirada y no la mirada únicamente desde la necesidad o la demanda del mercado, sino, bueno, ¿qué pasa con esas partes? Ahí, oportunidades únicas también es un buen espacio para que exploren. Ahora voy a leer los comentarios, porque veo que están poniendo como los... Dale, Sí. y otra cosa, tener en cuenta, por ejemplo, en este tipo de acciones o de programas o iniciativas, también que no haya impactos negativos, porque si ponemos una capacitación en horario escolar o no tenemos en cuenta el lugar en el que, al que se tienen que trasladar los chicos o las chicas y encima hay un riesgo de seguridad, digamos, ese tipo de cuestiones, el análisis de riesgos se hace no solamente en nuestros productos y servicios, sino también en las iniciativas de inversión social. Carlos. Adelante. Perdón, porque estoy todo apagado. No, quería contar un caso. En una escuela de Escobar, en el último año de secundaria, había una maestra que de alguna manera enseñaba a los chicos sobre organización y administración de empresas, armar su currículum. Entonces nos contactamos con la empresa 3M, hicimos una jornada de un día donde 3M invitó a los jóvenes que estaban cursando esta carrera y nos llamó la atención que el gerente general de 3M se acercó al auditorio y tuvo como un diálogo, no con los adultos, sino con los jóvenes explicándole la importancia de las edades, ¿no? Y las tareas. Y bueno, y todos los chicos querían mandar el currículum a 3M y bueno, todo el trabajo en la escuela fue volcado a 3M. No tengo el dato de si contrataron a alguien o no, pero fue una acción donde los chicos se acercaban al mundo laboral, pero muy cuidado y donde recibían de primera mano algunas orientaciones de la importancia del estudio, de los tiempos, así que eso estuvo bien y salió fuera de cualquier planeación. Fue una profe que tuvo una inquietud, hablamos con la empresa y salió bien, nada más. Gracias, Carlos, por compartirlo. Está buenísimo y ahí eso, digamos, ejemplifica un poco lo que decía Den en las propuestas, mismo UNICEF, ¿no? Cuando arma oportunidades únicas, cuando diseña la iniciativa, también considera, bueno, ¿qué barreras, si no pienso en una iniciativa enfocada en adolescentes y que sea interseccional, qué barreras podría generar desde el horario, como decía Den, desde la falta de dispositivos, desde el idioma? O sea, a veces en capacitación técnica sucede que es mucho en inglés, entonces eso genera una barrera. Lo que procuramos hacer es asegurar un derecho para su vida adulta, ¿no? Asegurarles llegar a determinadas conversaciones, a determinados saberes y determinadas habilidades, aunque no suceda hoy, que eso es lo que entiendo que vos contás que pasó un poco con 3M, ¿no? Acerco oportunidades, acerco la conversación de que alguien me pueda contar, por ejemplo, qué se espera en la vida adulta del trabajo, pueda hablar de esto, de cómo armar un currículum, cómo presentarme, cómo contar mi propia narrativa, cómo elaborar, por ejemplo, mi propia narrativa, pero sin afectar o realizar una afectación a un derecho que es que tenga terminalidad educativa, ¿no? Que, por ejemplo, que no deje la secundaria. Bien, mientras si quieren pensar, acá sí se habló de un área, vincular desde recursos humanos de la empresa a las escuelas con los programas de inserción laboral joven, pueden pensar en la articulación con el sector público también y qué área en todo caso podría llevarla adelante. Pueden ir pensando las áreas mientras yo les comento que, digamos, qué es lo que se espera de la empresa. Si la empresa es la que causa el impacto negativo, si somos nosotros que lo causamos, primero reparar el impacto real y detener o prevenir los potenciales, eso va a ser central. Ahora, ¿qué pasa si contribuye a causarlo? No es directamente, pero tiene algún grado de incidencia. Bueno, detener o prevenir la contribución, que es lo que estamos haciendo que contribuye a ese impacto, también reparar los daños y utilizar la influencia sobre nuestro proveedor o nuestra cadena de valor cuando se puede. Ahora, si es específicamente una vinculación relacionada con la cadena de valor donde no contribuimos ni causamos,
Ahí podemos, si tenemos influencia, tratar de ejercerla para que sea nuestro proveedor o el proveedor de nuestro proveedor quien prevenga o mitigue ese daño. Si no la tenemos, no podemos hacer nada. En el último caso, que es cuando ya no se puede hacer nada, recién ahí pensar de alguna manera en cortar esa relación comercial, ¿sí? Esto es lo que nos pide la OCDE. ¿Por qué? Porque la idea es generar impactos positivos dentro de nuestra cadena de valor inclusive, ¿sí? No simplemente alejarnos de la situación y que siga sucediendo algo, pero bueno, yo no tengo nada que ver con esto. Dentro de las medidas a tomar, entonces, podemos eh, considerar, sí, capacitación, cambiar procesos, tener protocolos, tener una nueva política, porque quizás nuestra política no lo consideraba y bueno, es un momento para actualizarla. Establecer sistemas de alerta temprana. En el caso de trabajo infantil, determinar indicadores sociales que pueden hacer que nos despierte esta alerta para ver qué medidas vamos a estar tomando. Pueden encontrarse entonces con estos problemas estructurales que escapan a su control, que tienen que ver con cuestiones sociales, que realmente la empresa, digamos, no tiene control sobre eso, pero que lo que va a implicar, por ejemplo, no sé, situaciones de discriminación, situaciones de discriminación de ciertos grupos, ¿no? Que están muy marcadas, o, como decíamos anteriormente, cuando la situación ya es muy grave económica y nos pasa esto, tenemos más del 10% de chicos trabajando, ahí es ver cómo pueden operar con mayor debida diligencia, cómo pueden incrementar el análisis de riesgo, cómo pueden trabajar en forma intersectorial también con el sector público, digamos, con sociedad civil, con representantes de chicos y chicas, con los chicos y las chicas para tomar medidas de prevención, de mitigación, incidir positivamente en políticas públicas o en regulaciones que promuevan el respeto de chicos y chicas. Eso también es algo que se puede hacer desde el sector. Vamos a pasar a la siguiente. Les voy a decir solamente que las áreas involucradas podríamos pensar en todas las áreas, en realidad, de la empresa, porque decía, fíjense que quien detectó fue un operario esta situación. Entonces, la capacitación, difundir su política, el pedir que se haga respetar su política de respeto a los niños, tiene que ser transversal. Vamos a pasar a la siguiente. Y recuerden, es con este flechita en el botón del centro, vamos a ir pasando. Y vamos a estar pensando ahora en, bueno, ya tengo las medidas, tengo que darme cuenta si estas medidas funcionan o no. Eh, Tengo que poder seguir mis políticas, tengo que poder ver si estoy previniendo correctamente o mitigando el daño, si lo estoy reparando. Entonces, este es el momento en el que vamos a hacer una evaluación de nuestros resultados. En el lenguaje de los principios rectores es hacer seguimiento de las respuestas que da la empresa. En el lenguaje de la guía de la OCDE es el paso número 4, que es el seguimiento de la implementación y los resultados. Es exactamente lo mismo. La pregunta que nos hacemos o les hacemos como disparadora, si ustedes vayan llenando todo el post, es si dispone la empresa de sistemas de seguimiento que le permitan medir su progreso y sus resultados en relación con los impactos sobre los derechos de niñas, niñas y adolescentes, y si realiza auditorías a sus proveedores, comercializadores y clientes sobre su cumplimiento de la normativa, por ejemplo, de protección de derechos de trabajadores y trabajadoras, de cumplimiento de horario de carga laboral, de normativa ambiental, podemos pensarlo todo. ¿Qué acciones de seguimiento entonces se pueden tomar en la situación que estamos trabajando? Siempre consideren, y esto no se los dije antes y está muy mal, en forma transversal la participación de los chicos y de las chicas. Una de las principales acciones que podemos tener para saber si lo que estamos haciendo está bien o si estamos abordando las principales preocupaciones y principales afectaciones de los chicos y las chicas es consultarlos. Para que los pibes puedan participar en un proceso de consulta de este tipo, lo que tenemos que pensar es en tomar las medidas de seguridad necesarias. Podemos hacer un focus group, podemos hacer un taller participativo con adolescentes en la comunidad. Por ejemplo, si queremos saber cuáles son los riesgos de la región, o sí, los riesgos geográficos,
están relacionados con esta situación, podemos hacer desde el inicio un taller con adolescentes y ver cuáles son sus preocupaciones, o si efectivamente conocen chicos y chicas que estén trabajando. Eh, pero lo que tenemos que tener en cuenta es cómo vamos a brindar esa información. ¿La vamos a estar brindando de forma clara según la edad y la madurez de los chicos y de las chicas que van a estar participando? Porque para que participen tiene que ser una participación informada. Eso implica transparencia, implica rendición de cuentas, implica brindarles la información de forma que efectivamente la comprendan. Y implica que sea un espacio seguro. Y esto está relacionado con nada más y nada menos que el derecho humano de los chicos y las chicas a ser oídos. Entonces, ahí tenemos otro derecho que no había salido todavía. ¿Qué acciones de seguimiento pueden tomar entonces en la situación descripta? Definir indicadores clave, también roles internos de control de seguimiento de las acciones diseñadas. Fantástico, que tengamos una persona responsable, porque esto implica integrar dentro del sistema de gestión. Procedimientos de auditoría a las empresas. Bien, y si nos dan mal los resultados, tener medidas para el seguimiento de ello, porque la auditoría que la va a diferenciar del paso anterior va a ser, bueno, ¿qué medida tomo yo para el seguimiento? Vamos a estar haciendo la evaluación de esas acciones. Nosotros podemos tener entonces indicadores específicos y hacer revisiones basadas en el desempeño en materia de hecho de niñas, niñas y adolescentes para estos responsables de las auditorías, de las acciones de seguimiento. Eh, lo más difícil es comprobar un cambio en la política de contratación del proveedor. No basta que firme, por ejemplo, una norma de contratación que le proponga a la empresa. Bueno, ¿cómo voy a seguir eh, a este proveedor? Establecer indicadores por empresa contratista. Bien. ¿Qué pasa cuando estos indicadores me dan mal? Ponerlo en sistema de gestión ISO si tenemos. Fantástico. De vuelta. ¿Qué hago cuando esto me da mal? ¿Cómo lo sigo? ¿Cómo lo evalúo? Prever procesos de mejora vinculados con los resultados de las acciones. Esto es lo que tenemos que ir desarrollando. ¿Qué van a tener estos procesos de mejora? ¿Cómo voy a seguir el avance de mis proveedores? Les voy a poner indicadores en caso de que estén avanzando bien, una palmadita en la espalda. Voy a tener, pensemos otro tipo de ejemplos que no sean en esta situación. Establecer multas frente a incumplimientos, bien. Pensemos en si yo quiero tener una política de contratación inclusiva. Entonces voy a asignarle prioridades o privilegios o un cupo a mis compras anuales para empresas que tengan en sus órganos de dirección, administración o de cumplimiento 50% o más de mujeres. Bueno, yo ahí puedo hacer un seguimiento de mi política a partir del beneficio, del premio también. Incorporar evaluaciones cualitativas que consideren las opiniones de niños, niñas y adolescentes. Sí. Y veamos cómo. De vuelta, pensemos en el taller, pensemos en el focus group, pensemos en encuestas directamente de percepción con la comunidad, pensemos en la articulación pública con la municipalidad, con la provincia, qué es lo que podemos hacer para evaluar esto. ¿Y cómo pueden considerar especialmente a niños, niñas y adolescentes? Este me lo voy a traer para acá porque esto es una forma de considerarlos especialmente, pero bueno, ¿qué más podemos hacer para tener en cuenta en todo esto, en particular a los chicos y las chicas? Este también, consultar en los colegios si están trabajando. Hay límites de opciones de contratación de proveedores en algunas provincias y ciertos rubros y alternativas. Las alternativas son escasas. Sí, y entonces ahí cuando las alternativas son escasas, existe también un rol preponderante de las asociaciones empresariales para empezar a incidir en forma conjunta para la promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, ahí tenemos acciones de promoción de vuelta. Para considerar los derechos de los niños, niñas y adolescentes tenemos que pensar en estos indicadores, por ejemplo, en estos sistemas de evaluación, en cómo estamos incluyendo las especiales afectaciones a ellos y a ellas. Entonces, eh, hacer talleres con niños que detecten emergentes que puedan ayudar a mejorar procesos y acciones, fantástico.
La idea es tener en cuenta nuevamente en todo el proceso cómo se tiene que el enfoque de infancia, digamos. Esto puede ser general para absolutamente todo, pero estos indicadores en particular, cuando los queremos enfocar en niños, niñas y adolescentes, tienen que ver el impacto diferenciado en ellos. Entonces, podemos ver indicadores que tengan que ver con la baja de la deserción escolar en la zona, y para esto vamos a necesitar información que no es nuestra, la tenemos que recoger de alguna manera. Podemos ver también si desarrollamos algún tipo de, no sé, como los jardines de cosecha que nos contaba, o los espacios de cuidado que nos contaba Caro, la cantidad de chicos que asisten, si mejoran sus otros índices sociales, si eh, incluso si la terminalidad educativa mejora o no a partir de nuestras acciones, es ver un poco más allá. Vamos a hacer el último de hoy. Les pido que pasen una vez más y vamos a tener 5 minutos y vamos a cerrar. Vamos a tener menos de 5 minutos. Vamos a hacer 2 minutos nada más esto y les voy a pedir un menti más y ya cerramos. Que es cómo vamos a informar los impactos. ¿Cómo vamos a informar cómo abordamos estos impactos? No el impacto, cómo lo abordamos, las medidas que tomamos. ¿Cómo vamos a informar si tenemos nuestros reportes de sostenibilidad? Pero en particular esto, ¿cómo informa y comunica la empresa sobre sus resultados en materia de derechos del niño? Y en particular, ¿cómo les reporta a los chicos también? Decíamos esto, hacerlo de forma clara, transparente, según su edad y madurez. Y acá, mientras van escribiendo lo que se les ocurre, les quiero comentar que tenemos un estudio de GRI. GRI es, además de ser una forma de reportar, tiene sus estándares para las empresas, ahí nos están diciendo en el reporte de sostenibilidad. A partir de hasta 2021, el reporte en derechos humanos era un módulo más, ahora está en forma transversal, es decir, van a tener que, las empresas que reportan GRI van a tener que reportar impactos en derechos humanos, y GRI nos dice que en el 94% de los informes de sostenibilidad analizados por la misma iniciativa, solamente se reportan los impactos positivos. Y aquí hay que empezar a ver cómo abordamos los impactos negativos. Entonces, en la política corporativa, bueno, en la política corporativa quizás no vamos a estar diciendo cómo abordé los impactos negativos, pero sí podemos decir cómo los queremos en principio seguir. Y vamos a tener reportes periódicos con hace todos los stakeholders, en especial el board, para garantizar la sostenibilidad de las acciones, sí, pero acá nos estamos quedando en el reporte no público, si hacemos solo foco en el board. Entonces, pensarlo para afuera también. Diseñar una estrategia comunicacional para reforzar el compromiso de empleados, proveedores y contratistas. Bien, pensémoslo también para afuera, de vuelta, tratemos de ver cómo hacemos público esto, y aquí tenemos el reporte de sostenibilidad, informes por redes, en la página web de la empresa. Pensemos esto, los chicos ya no usan las páginas web. Entonces, ¿cómo vamos a hacer también para comunicarle a los chicos que no utilizan ese medio? Contribuir y publicar iniciativas de protección de derechos de niños y adolescentes. Bien, veamos por dónde. Aquí una política, me gusta que todos querramos tener políticas de derechos humanos. Publicar la política de proveedores y hacer pública cada vez que se modifica esa política. Fantástico. Este es también un reporte anual. Y pensemos quizás en adaptar esta estrategia comunicacional para reforzar no solamente el compromiso de proveedores, empleados y contratistas, sino de todos y de todas las personas. Tenemos una última pregunta, que es cómo abordaría, yo acá solamente por tiempo les voy a pedir que pensemos en esto, si nos resulta una buena pregunta disparadora. ¿De qué mecanismos de reclamación dispone la empresa a nivel operativo para denunciar vulneraciones de los derechos del niño? ¿Resultan estos mecanismos accesibles y eficaces para los chicos y las chicas, incluidos los jóvenes trabajadores? ¿Qué tipo de mecanismos tienen? ¿Línea de ética? Si la línea de ética es propia o está tercerizada. Si tienen un protocolo para denuncia, por ejemplo, de acoso laboral para los trabajadores y trabajadoras adolescentes, que incluya los conceptos de confidencialidad, que sean legítimos, transparentes, que esté comunicado a sus trabajadores y sus trabajadoras, o que esté disponible en su página web o en sus redes, o a través de cuando es la venta de algún producto, que esté claro desde dónde reclamar y cómo pueden reclamar los chicos y las chicas. Pensemos ese tipo de cuestiones, ¿sí?
con esto voy a hacerles un menti más y vamos a terminar. Les pido que volvamos entonces. Ah, lo tenía en la misma. Yo les voy a dejar en pantalla las preguntas con las que estuvimos trabajando. Te hago una Sí, anécdota, no es exactamente el nombre de la institución. Hace unos años atrás hubo una campaña en España em, con comunicación en dos niveles. Los sí, niños veían, eran en vía pública, los niños a una determinada altura veían cierta información, números de denuncias, por ejemplo, telefónicos, y los adultos, es decir, de 1,59 m para arriba, veían otro mensaje. No me acuerdo exactamente, sé que era pública, creo que era una ONG de infancia española, no me acuerdo bien cuál era, que fue de alguna manera reconocida. Este tipo de estrategias, ¿la conoces? ¿Hay algún otro caso similar? sí, Justamente con mensajes dirigidos para que los chicos puedan tomar acción. sí, conozco la campaña que estás mencionando, es muy buena. Eh, Tiene que ver con detener la Violencia, violencia sí, sí, hacia abuso, los chicos, sí, el abuso, sí. Es uno de estos que son como no hologramas, bueno, sí, esas imágenes que si vos ves de un costado se ve una cosa y si ves del otro otra, sí, pero con el tamaño. Es muy buena y era muy clara, dirigida a los chicos y a las chicas directamente por según la estatura. También tiene que ver con, bueno, qué medios voy a usar. Ese era en medio de sí, la calle. Perdón, mientras tanto les dejé en el chat de vuelta el enlace del Menti y si no ponen menti.com y esos números que les dejé. Y mientras yo les voy comentando esto, así van haciendo en paralelo, así podemos cerrar a tiempo. Lo que les estamos preguntando es si estas preguntas que tenemos ahora en pantalla les resultan relevantes para empezar a desarrollar cada uno de los pasos. Entonces lo que ponemos son los pasos. El primero, establecer un compromiso político, es esta pregunta. ¿Su empresa ha incorporado cuestiones relativas? El segundo paso, evaluación del impacto real y potencial, es aquí, cuando evalúan riesgos. Y lo que les pedimos es que lo que tienen que hacer es deslizar con el dedo del 1 al 5 para ver si les resulta como una buena pregunta disparadora, pertinente para comenzar con este paso, una vez que hemos recorrido todos estos pasos por el ejercicio. Y ahora sí, sigo entonces con los que nos comentabas, Natalia. Lo que tengo que pensar son los medios a través de los cuales voy a estar apelando a los chicos y a las chicas. sí. Entonces, este Esa era. campaña quizás fue hace unos 10 años. Sí, es vieja, Ahora pero está quizás, claro, buenísimo. los medios de comunicación más Suelen ser las redes. digitales, claro, las Sí, redes. sí, sí. Entonces, ver un poco, no hace falta que seamos expertos en redes, porque al final, si no, pareciera que tenemos que tener expertos en derechos humanos, en derecho de la infancia, en comunicación a niños, niñas, adolescentes. Pero sí, cuando vamos a hacer una campaña en particular, si ese es nuestro objetivo, dirigirnos a los chicos y las chicas, saber cómo y desde dónde tenemos que dirigirnos Claro. a ellos. Entonces, sí, nos vamos a estar si vamos a estar asumiendo ese compromiso de hacer una campaña específica para ellos, tomar en consideración los medios, la forma en la que les va a llegar el mensaje, cómo hablarles directamente a Sí. ellos y a ellas, hablarles sobre sus preocupaciones también, porque en definitiva lo tenemos que pensar desde un lugar activo donde son un sujeto de derecho, donde tienen derecho a voz, donde tienen la posibilidad de incidir y tener en consideración todas estas cuestiones. Nos están llegando Sí. algunas respuestas. Yo, mientras nosotros seguimos recogiendo estas respuestas que nos sirven muchísimo, les quiero comentar solamente que esto nos sirve para modificar una guía que se está haciendo ahora. Con una orientación que reúne Orientación. todo Ujú. esto, sí, todos estos instrumentos y los procesos y aspectos prácticos de la debida diligencia, y con esto
yo voy a cerrar. Les voy a agradecer muchísimo su participación. Las preguntas ya no se las voy a dejar, se las voy a dejar aquí. Tienen mi correo y el de Caro es mcrosta, pero es lo mismo, mcrosta. Ahí ven su nombre en el Zoom. Y les agradecemos muchísimo por su atención, Caro. Muchas gracias, Denise. Igualmente, nada, de todas Eh, formas, como un poco fuimos anticipando, le hizo Natalia también, van a tener un mail con toda la info, voy a reiterar ahí el correo de Den, el mío, y sin agradecerles muchísimo el espacio, la participación, sabemos que es un tema novedoso, hoy no lo dijiste, Den, no nuevo, pero sí novedoso, y la verdad es que hayan cedido 1 hora y media de su tiempo para nosotros es muy importante y esas respuestas con la mayor sinceridad posible, porque justamente son un insumo, todo lo que nos puedan decir son un insumo para esta instancia, para las futuras, y esperamos que lo interpreten como punto de partida, no punto de llegada, este ejercicio. Así que nada, Gracias. muchísimas gracias a todos y todas por el espacio. Le dejo el lugar a Andrés. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias UNICEF, muchas gracias Cámara Canadiense por traer este tema. Fui anotando un par de cosas, como para no olvidarme, para comentarios también y un par de, no sé, preguntas abiertas, que por ahí tengo que hacer otro taller después. um, el tema de la cadena de valor, ¿no? Siempre es un tema muy importante y hasta dónde va la responsabilidad de la empresa, ¿no? Siempre es una pregunta que nos hacen mucho también, ¿no? Creo que está como aceptada, tipo tercer anillo, como hasta ahí, pero no hay ciencia cierta en este tema. Algo que no hablamos en el tema este de derechos de niños, niñas, adolescencia, es el tema de la pandemia y cómo impactó el tema del home office, ¿no? Ahora hay mucho home office, eh, muchas empresas tienen un sistema 3x2 o 4x1, pero los padres, las madres, los padres estarán mucho más trabajando en casa, mucho más presente, digamos, para sus chicos, aunque trabajando, pero están en casa. Eh, no sé si algún impacto tiene en los estudios que hicieron como impacto en ese tema de los derechos de niños y niñas, ¿no? De tener el padre más presente, aunque trabajando, pero en casa. La licencia social, también un tema importante, ¿no? La sociedad que presiona en cierta forma y ahí hago un link con el tema de productos y el marketing, que me pareció interesante que mencionaran eso porque no es algo que uno piensa mucho, digamos. En Europa, por ejemplo, el consumidor realmente tiene una voz muy importante. Es el consumidor que impulsa, digamos, los cambios a las empresas porque pide productos menos verdes o ambientalmente responsable ambiente, sin trabajo infantil, bueno, transparencia, cadena. Entonces, el consumidor que en cierta forma empieza a impulsar eso. Acá en Argentina, obviamente, la realidad y el contexto del país es muy diferente. Se compra más con el bolsillo, más en la situación que estamos hoy en día, ¿no? Pero por eso no es menos importante que sigamos dando atención a este tema y siguen dando este tema de talleres para todos los problemas que hay hoy en el mundo, ¿no? Eh, parece importante no olvidar de los derechos humanos y especial de niñas y adolescentes, ¿no? De lo que hablábamos hoy. Aunque en el mundo de hoy parece un poco, bueno. El tema también que anoté es el de jardines de cosecha. En un momento, yo trabajé en Randstad, la consultora de recursos humanos, 4 años, y iniciamos este programa en el norte. Viajé mucho a Salta y Jujuy en el tema del sector tabaco, donde muchos niños participaban en la cosecha, porque la cosecha es en verano y las escuelas están cerradas. Entonces, las familias golondrinas que ellos llamaban, van de cosecha a cosecha, se llevan los niños y ¿dónde los dejan? No pueden dejarlo a casa a cargo de otro niño, porque alguien de 12 tenía que cuidar a alguien de 8, o alguien de 8 a alguien de 4,
Todos los llevaban a campo. Entonces hicimos que abrieran las escuelas para que las familias dejan a los niños en las escuelas, tenían una comida, tenían actividades al final los niños, los padres volvían a buscar a los niños o con un van de la municipalidad o de la escuela propia los llevamos de vuelta, ¿no?, a sus lugares. Así que es me encanta que siga existiendo ese programa entonces en más sectores y más provincias. Y para terminar, obviamente este es el taller sobre mercado laboral y el rol de las empresas, pero quiero hacer un pequeño recaudo ahí que las empresas también cumplen una función, ¿no? Y no hay que olvidarse de las responsabilidades de las propias familias, de las escuelas, del sector público. No, las empresas hacen lo que pueden y lo que deberían hacer, pero tampoco podemos responsabilizar a las empresas para todo los males de la sociedad. Hay un límite también en lo que pueden hacer las empresas y los empresarios. Así que bueno, nuevamente muchas gracias por este taller. Como dije, en el mundo de hoy, con tanto guerra, tanto lío, y mismo acá en Argentina, que estamos en una situación de incertidumbre, el lunes que viene no sabemos qué país estamos, así que no hay que olvidarse de este tema y creo que es muy importante que sigamos prestando atención a este tema, sigamos dando estos talleres para, bueno, asegurar también, ¿no?, un mejor futuro para los niños, niñas y adolescentes. Y nuevamente muchas gracias y a Gracias, disposición. Andrés.